tal, amigos? Gracias por acompañarme, que vamos a hablar de las ligas centroamericanas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un recorrido por el fútbol nicaragüense, por el fútbol costarricense, por la liga guatemalteca, por el fútbol hondureño, el fútbol salvadoreño, de las jornadas que se van a realizar precisamente este fin de semana. ¿Por qué? Porque hay semifinales de la Copa Centroamericana y están también los partidos del play-in de la Copa Centroamericana. ¿Para qué? Para dar boletos a la Conca Champions. Pues bien, les voy a decir cuál es la actividad que tienen precisamente los equipos involucrados en esta fase con sus respectivas ligas. Además, vamos a hablar del fútbol español. ¿Por qué? Porque comenzó a jugarse la jornada número 11 y hay clásico español. Además, comenzaron los playoffs de la Major League Soccer. Le cuento cómo le fue al Atlanta United visitando al Inter Miami. Además, hablaremos de una telenovela en El Salvador. Sí, una telenovela que incluye al técnico de la selecta, David Dóniga. ¿Por qué? Porque hoy resulta que los periodistas saben más que el mismo técnico de la selección. ¿Qué les parece? Cosas que se ven y cosas que se escuchan. Es más, les voy a contar cuál ha sido la decisión que ha tomado el español con respecto a los medios de comunicación. Eso y más aquí en Un Poco de Todo con su servidor, Saúl Salguero. Mire, comencemos con el fútbol de Guatemala. ¿Por qué? Mire, hubo actividad el pasado miércoles 23 de octubre con los partidos Municipal Guastatoya. ¿Cómo quedaron? 2-1 ganó el Municipal, ganaron los rojos, que siguen de líderes en el fútbol guatemalteco. El Misco le ganó a Cobán Imperial 1-0. Esto ocurrió el pasado miércoles. Ahora, sábado, partidos para este sábado. Misco enfrentándose a Marquense. Xelajú se enfrenta a Chuapa. Malacateco recibe a los rojos del Municipal y el Chinabajul se enfrentará al Zacapa. Ahora, ¿cómo está la tabla de clasificación en el fútbol guatemalteco? Pues bien, le cuento, Municipal es líder con 25 puntos, Xelajú está en la segunda casilla con 23, Chinabajul es tercero con 21, Cobán Imperial tiene 16, y usted me pregunta, ¿dónde está el Comunicaciones? Mira, el Comunicaciones es como que, digamos en este momento, Houston, we have a problem, we have no communication con el Comunicaciones. Así sería la situación. ¿Por qué? Porque el Comunicaciones ha caído a la 8ª posición en el fútbol de Guatemala. ¿Raro? Sí lo es. Sí es raro ver a los Cremas en la posición número 8, con tan solo 13 unidades. Ahora, demos un salto al fútbol de Honduras. ¿Por qué? Porque hay actividad este sábado. ¿Quiénes juegan el sábado? Maratón enfrentándose a Lobos. Génesis contra el Real España. Motagua, que le ganó 2-0 al Águila en el partido de ida del play-in, estará recibiendo al Olimpia. Domingo, Victoria Juticalpa y Olancho se estará enfrentando a la Real Sociedad. Así la programación del fútbol hondureño. Pero ¿cómo marcha la tabla de clasificación? O por lo menos quienes están en el primer lugar del fútbol hondureño. Yo le digo, los rojos del Municipal son líderes, con 26 puntos. Motagua tiene 23, Olimpia tiene 22, Maratón tiene 17 y Olancho 15 puntos. ¿Se acuerda que hace, ¿qué? Un mes y medio, el Olimpia estaba en el 8º lugar? Miren, ya saltó a la 3ª posición con 22 puntos. Ahora bien, fútbol costarricense. ¿Qué hay del fútbol costarricense? Pues le cuento. Comenzó la actividad este viernes. Hubo 2 partidos. ¿Quiénes jugaron? Punta Arenas le ganó al Santos de Guapilés con marcador de 1-0. Mire, Punta Arenas llegó a 11 puntos con este triunfo. Y Santos de Guapilés está en el sótano. En el sótano del fútbol costarricense con tan solo 8 puntos. En el otro partido, Pérez Celedón le ganó a Santa Ana con marcador de 2-1. Ahora bien, partidos para este sábado. Cartaginés, Saprissa. Con un triunfo, el Saprissa llegaría a 30 puntos. Ojo. Alajuelense, San Carlos. Choque entre líderes. ¿Por qué? Porque la Liga Deportiva, los rojinegros son líderes del fútbol
costarricense con un total de 31 puntos. Un peldaño abajo, segunda posición, está el San Carlos con 30. Por eso le decía, si gana el Saprissa, estaría llegando a 30 puntos también. Y si el Alajuelense le gana al San Carlos y el Saprissa estarían con 30 puntos. Aquí contaría la diferencia de goles para saber quién ocupa el segundo y el tercer lugar de la tabla de clasificación. El domingo, Guanacasteca, Liberia y el Sporting San José se enfrenta al Herediano, que tiene actividad precisamente en las semifinales de la Copa Centroamericana. Ahora bien, Liga Nicaragüense. ¿Qué pasa en el fútbol pinolero? Yo le cuento. Sábado hay 3 partidos. Jalapa enfrentándose a Locotal. Managua se mide a Rancho Santa Ana. UNAM Managua se enfrenta al Walter Ferretti, que marcha tercero en el fútbol nicaragüense. El domingo hay 2 partidos. El Dirigen se enfrenta a H&H Export y Matagalpa estará recibiendo al Tren del Norte. ¿Cómo está el fútbol en Nicaragua? Real Estelí es líder con 21 puntos, Dirigen tiene 21, Walter Ferretti 18 y Managua en la cuarta casilla con 17 puntos. Pero mire, siempre tiene usted al Real Estelí y al equipo Cacique ahí luchando por el primer lugar del fútbol nicaragüense. Ahora, cambiemos de tema. ¿Por qué? Porque estos resultados y obviamente los partidos que ya se disputaron comenzando este viernes, de las jornadas del fin de semana, también nos dan expectativas de lo que pueda ocurrir en la Copa Centroamericana. Porque quieras o no, el partido entre el Alajuelense y el San Carlos es de gran importancia para los rojo y negros. Eso quiere decir que no pueden descuidar la liga ni tampoco dejar de pensar en la Copa Centroamericana. ¿Qué pasó en la Copa Centroamericana? Pues no pasó nada, como le dije en el programa pasado. ¿Por qué? Porque en el Estadio Pensativo, Antigua, los Panzas Verdes, que descansan el fin de semana para el partido de vuelta, que se va a disputar en el Morera Soto, precisamente la próxima semana, ante la Liga Deportiva Alajuelense, empataron a 0 en el primer partido. 0-0. En el segundo encuentro, en el Estadio Independencia, en Nicaragua, ahí, este partido se disputó el jueves. ¿Ahí qué pasó? Pues no pasó nada tampoco. 0-0 entre el Real Estelí y el Herediano. Todo se define la próxima semana. ¿Quiénes avanzan? Como decía aquel, vaya usted a saber. ¿Por qué? Muy difícil. Muy, pero muy difícil de pronosticar. Ahora, la cosa cambia en el play-in. Muchos estarán preguntando qué es el play-in. Bueno, el play-in involucra a 4 equipos que fueron eliminados precisamente en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, pero todavía tienen la oportunidad de ganar uno, le voy a decir, son 2 boletos, pero en cada partido hay un boleto en juego. En los partidos de ida, Motagua le ganó al Águila 2-0. Muchos dirán, ¿es seguro el 2-0? No lo es. Porque en el fútbol, como siempre lo digo, puede pasar cualquier cosa. O sea, yo no llegaría muy confiado a ese encuentro. Motagua no puede salir a empatar el encuentro. Motagua tiene que llegar al Cuscatlán y ganarle precisamente al Águila para lograr su pase a la Conca Champions. Águila, le digo, Águila va deportivamente hablando a muerte en ese encuentro. Va con todo a ese partido. El partido se va a disputar en el Estadio Cuscatlán el próximo miércoles 30 de octubre. Ahora, en el otro partido, ¿qué pasó en el otro partido de los play-in? En Comunicaciones, que ya le mencionaba yo, está en la 8ª posición del fútbol guatemalteco, empató a 1 con el Saprissa. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Lo que sí cuenta, y se lo digo a continuación, es que el gol de visitante le ayuda al Saprissa. Jugar en condición de local le ayuda al Saprissa. ¿Qué es determinante para asegurar que el Saprissa avanza a la Conca Champions? No lo es. Pero lleva una ventaja, igual que el Motagua, lleva una ventaja sobre el Águila de 2-0. Y
el Saprissa, por el gol de visitante y jugando en casa, lleva una ventaja, porque va a tener a su público, juega en el Ricardo Saprissa, en fin, todos esos factores pueden ayudarle a que el Saprissa logre agarrar un boleto para la Conca Champions. Así está entonces. Ahora, ¿qué le parece si saltamos el charco y nos vamos a contarles que el fútbol salvadoreño también tiene actividad el fin de semana? ¿Qué pasa en el fútbol salvadoreño? Pues yo le digo, se juega la jornada número 17 del torneo de apertura. Hay 2 partidos programados para el sábado y hay 3 partidos programados precisamente para el domingo. Los partidos del sábado: en el estadio Juan Francisco Barraza, en San Miguel, a las 3:30, Águila recibe al Platense. Ojo que el Platense no había ganado, ya logró la jornada pasada, logró su primera victoria del certamen. Y ojo que el Águila está pensando más en el 2-0 que sufrió en el partido de ida de los play-in, y este partido podría ser de trampa para el equipo emplumado. Ojo que el Platense podría sumar su segunda victoria. Me imagino que el técnico Daniel Mesina estará poniendo a muchos de los jugadores de la banca como titulares. ¿Por qué? Porque va a dar reposo a aquellos que van a tener actividad precisamente en los play-in, buscando el boleto y buscando darle vuelta al 2-0. En el estadio Jorge Suárez Landaverde, el equipo Jaguar, el Metapan, recibirá al Municipal Limeño de Memo Rivera, eso a las 7:15 de la noche. El domingo se juegan 3 partidos. En el estadio Arturo Simeón Magaña, 3 de la tarde, el Once Deportivo recibe al equipo de Luis Ángel Firpo. En el estadio Juan Francisco Barraza, a las 3 de la tarde, Dragón se enfrenta a la Alianza. En el estadio Correcaminos, 3 de la tarde, el Fuerte San Francisco se estará enfrentando al líder del fútbol salvadoreño, que es el Cacahuatique. Así, el fútbol de Centroamérica. Ahora bien, fútbol europeo. Se viene la jornada número 11 del fútbol español. Se viene el clásico, se vienen muchas cosas interesantes que podrían cambiar. Sí, podría cambiar la tabla de clasificación en el fútbol español. Veamos, la actividad comenzó precisamente este viernes, con el partido El Español recibiendo al Sevilla. ¿Qué ocurrió? Pues que ganó el Sevilla con marcador de 2-0, bien por el equipo sevillano. Ahora, el sábado, el Rayo Vallecano se enfrenta al Alavés. Valladolid se enfrenta al Villarreal. Las Palmas se mide al Girona, que ya logró su primera victoria en la Liga de Campeones de Europa. El Real Madrid, sí, en el clásico recibe al Barcelona. Un Barcelona que llega inspirado luego de ganarle a su peor pesadilla, al Bayern München, por marcador de 4-1. ¿Que alguien se esperaba ese resultado? No. Y el que me diga, yo ya sabía que el Barça le iba a ganar al Bayern, mire, es un mentiroso de primer orden. Porque no, nadie se esperaba ese resultado. Pero bien, ganó el Barcelona, sorprendió a todos porque al final de ese encuentro 8 jugadores de la Masías terminaron jugando ante el Bayern. ¿Qué quiere decir eso? Que el Barça tal vez no tendrá para comprar jugadores, pero no tiene necesidad porque trabaja con las bases, y esos niños que después se convierten en jóvenes antes de dar el paso a convertirse ya en hombres. Bueno, ahí están, en un kinder que le está dando muchas noticias al mundo. El kinder de Flink, líder en el fútbol español, 3 puntos de diferencia con el segundo lugar, que es el Real Madrid. Por eso le digo, puede haber cambio en la liga, en la tabla de clasificación de la Liga Española. Ahora bien, partido difícil, tanto para el Real Madrid como para el Barcelona. Que alguien me diga que el Barcelona no le va a ganar al Real Madrid porque está jugando en el Santiago Bernabéu, mire, eso es falso. Porque ya ha ganado el Barcelona precisamente en ese escenario. Ahora, el Real Madrid también es un equipo que viene de ganar en Champions, es un equipo al cual no se le puede poner nunca como un rival fácil de vencer. Partido, esperamos, partido interesante, buen encuentro, y ojalá nos regalen buen fútbol.
Ahora, el domingo se cierra la jornada número 11 con el Getafe Valencia, Leganés Celta de Vigo, Real Betis Atlético de Madrid y el Real Sociedad enfrentándose al Osasuna. Por cierto, el lunes se jugará el Mallorca Athletic. Ahora bien, vámonos a la Major League Soccer. ¿Por qué? Porque comenzó precisamente los playoffs. Este viernes el Inter Miami recibió al Atlanta United, un Atlanta United que fue uno de los últimos equipos en agarrar boleto, luego de haber superado a Montreal por los lanzamientos desde el punto penal con marcador de 5-4, luego de que el partido terminara empatado a 2. Pues bien, el Inter Miami le ganó al Atlanta United con marcador de 2-1, con goles de Suárez y de Jordi Alba. Ahora, ¿cómo se juegan los playoffs de la Major League Soccer? Pues bien, muchos pensarán si es un partido de ida o un partido de vuelta. No, se juega una serie de 3 partidos. Ahora, si el Inter Miami le gana en el segundo partido al Atlanta United, el 2 de noviembre, jugando precisamente en la casa del Atlanta United, ahí termina la serie. Si hay una victoria del Atlanta United, se jugará un tercer partido. Así se juegan los playoffs de la MLS. El sábado, Galaxy se enfrenta a Colorado. Domingo, Orlando City se enfrenta a Charlotte. Y el LAFC se enfrentará al Vancouver, que fue el segundo equipo, podríamos decir el último en agarrar boleto, porque ese partido se realizó precisamente el miércoles, cuando Vancouver derrotó a Portland con marcador de 5-0, ganando su pase para estar en los playoffs y ser rival precisamente del equipo californiano del LAFC. Ahora, lunes, Cincinnati se enfrenta al New York City FC. Mi Seattle Sounders recibe en Seattle, en el Lumen Field, recibirá al Houston Dynamo. Y el martes se juegan los partidos. Columbus Crew enfrentándose al New York Red Bulls y el Real Salt Lake se enfrentará a Minnesota. Los partidos, el segundo partido de estas series se estarán jugando entre el 1, 2 y el 3 de noviembre. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el fútbol salvadoreño? Mire, lo decía al principio del programa, hoy sale que la prensa sabe más que un técnico. Y muchos periodistas, y lo digo con todo respeto, por favor no se malentienda lo que estoy diciendo, pero muchos periodistas muchas veces piensan que saben más que los técnicos. Sí, desafortunadamente así es. Muchos periodistas hacen aseveraciones, critican al técnico. Mire, en El Salvador existe un gran problema. En El Salvador se piensa de que la selección de El Salvador tiene que jugar igualito que Argentina, que es la campeona del mundo y que es bicampeón de América, sin tener la materia prima. Y esto lo entenderán muchos de los exfutbolistas o futbolistas que en la actualidad están militando en diferentes clubes alrededor del mundo. Cuando una selección hace una convocatoria para un partido oficial, todo el mundo está obligado a cumplir. Si el jugador no quiere, el jugador puede hablar con la federación de ese país, en este caso sería la Federación Salvadoreña de Fútbol, o hablar con el técnico y decir, mire, no me convoque porque la verdad es que yo no quiero participar. Y está en su derecho. No se puede obligar a nadie a jugar. Pues bien, el problema es que durante mucho tiempo, 2 años, 3 meses, la selección de El Salvador tenía una racha de no ganar. No importa si era partido oficial, lo perdía o lo empataba. Si era partido amistoso, lo perdía o lo empataba. Pero no ganaba. Hicieron una campaña sucia en contra de Hugo Pérez, ex técnico de la selección de El Salvador. Fue tan fea la situación que en ese momento la comisión normalizadora que había impuesto la FIFA y la CONCACAF decidió cortar el contrato con él.
y lo despidieron, en pocas palabras. El fútbol quedó acéfalo, la selección quedó acéfalo. El director de selecciones nacionales, en ese momento, Diogo Gama, portugués, decidió llamar precisamente a un técnico español, Rubén de la Barrera. Yo siempre lo he dicho, que Rubén de la Barrera fue como un amor de verano, que solo dura 3 meses y se acaba. Así fue. De repente recibió una invitación, un llamado, una oferta, como usted le quiera decir, del fútbol portugués, y Rubén de la Barrera se fue. Pero con Rubén de la Barrera tampoco la selección ganó. Se trajo a David Dóniga. Todos lo conocen en Centroamérica porque tuvo a las selecciones juveniles de Panamá. Dirigió a la selección mayor de Panamá cuando Thomas Christensen estuvo de vacaciones. En Panamá lo conocen muy bien, conocen su trabajo y saben que es un profesional. Incluso mucha gente, cuando David Dóniga fue elegido director técnico de la selección de El Salvador, mucha gente me mandó mensajes de Panamá, donde yo mando un abrazo, porque tenemos mucha gente de Panamá que nos ve, y me decían, Saúl es un buen técnico, hizo un buen trabajo en el fútbol panameño. Yo creo eso. A mí me cae bien. Pero ¿qué ha pasado ahora? Mire, El Salvador perdió su último partido ante San Vicente y las Granadinas, ganó 1 y perdió 1. Y después todo el mundo se fue en contra del técnico. Un sector de la prensa. ¿Por qué? Porque dijeron que jugábamos mal, que jugábamos feo, que el técnico no sirve, que el esquema táctico que utiliza no es el correcto. Que, mire, una de barbaridades que se han dicho, increíbles. Pues, ¿qué fue lo que ocurrió? Que desafortunadamente muchos periodistas asumen que saben más que el director técnico de la selección de El Salvador. Tanto es así que han llegado a molestar tanto que el técnico ha tomado la decisión de no dar entrevistas a ningún medio de prensa si no es necesario. ¿Por qué? Porque le han cuestionado las convocatorias, porque le han cuestionado que Bryan Gil ya no quiere estar en la selección, porque le han cuestionado que nadie se ha acercado a Alex Roldán del Seattle Sounders para que regrese a la selección, ni a Eric Zabaleta del Galaxy. ¿Qué jugadores ya no quieren estar en la selección? Mire, cuando Hugo Pérez era el técnico de la selección, Alex Roldán estaba ya le había dado su palabra a la Federación Guatemalteca de Fútbol, y mis hermanos guatemaltecos que ven el programa no me dejarán mentir. Ya lo había hecho. Pero de repente Hugo Pérez lo convenció y Alex Roldán, de madre salvadoreña, padre guatemalteco, decide jugar para la selección de El Salvador. Después llama a Eric Zabaleta, que también acepta jugar para la selección de El Salvador. Cuando se fue Hugo Pérez, se rompió eso. Y Alex Roldán dijo, no quiero volver a jugar con la selección. Y Eric Zabaleta dijo lo mismo, porque asumieron que había un desorden en la Federación Salvadoreña de Fútbol, lo cual es una verdad. Pero no es un desorden de esta comisión normalizadora, ni de la que estaba, que quitaron por último para poner a la nueva, y tampoco de las federaciones pasadas. El fútbol en El Salvador se ha manejado con los pies, y los pies sirven para correr con la pelota. Pero la cabeza la perdieron, y no ha habido gente inteligente que dirija el fútbol salvadoreño, ni en la Federación Salvadoreña de Fútbol, ni en la Liga Mayor. Porque aquellos que ven el programa y juegan en el fútbol salvadoreño no me dejarán mentir. Que la liga exige, la liga quiere, pero la liga no da. No da las condiciones a los jugadores para que realmente rindan. Una rueda de caballitos de técnicos,
no se les da material deportivo adecuado a los jugadores, muchas veces no tienen ni el lugar idóneo para entrenar, y las canchas donde se practica el fútbol los domingos o el fin de semana, partidos oficiales, son malas. Y si no me cree, vámonos y remontémonos a lo que pasó el año pasado, en la edición pasada de la Copa Centroamericana, cuando estaba participando el Jocoro, estaba participando el FAS y estaba participando también el Águila. ¿Cuáles fueron los estadios que la CONCACAF autorizó para jugar? Mire, el Juan Francisco Barraza, el estadio del Águila, no cumplía con los requisitos. El Oscar Quiteño, estadio de FAS, no cumplía con los requisitos, ni los mínimos. Tenía entonces que estos equipos recurrir al INDES, al Instituto Nacional de los Deportes, para alquilar Las Delicias o el Estadio Mágico González, que los dos escenarios fueron utilizados para la Copa Centroamericana edición pasada. Y el Jocoro tampoco cumplió con los requisitos. Y aquí sí se rompió una taza y el Jocoro se tuvo que ir a jugar de local a Honduras. Imagínense cómo es ese desorden. Entonces, ese es un ejemplo. Y de repente salen periodistas diciendo, el fútbol salvadoreño es mejor que el guatemalteco, es mejor que el tico, es mejor que el fútbol nicaragüense o el fútbol de Honduras. Miren, no es cierto. Si muchas veces los jugadores no tienen ni dónde cambiarse, se cambian debajo de un árbol o de un palo, como decimos en El Salvador. Yo vi a la Alianza, y lo vuelvo a repetir, entrenando en el parqueo del Estadio Cuscatlán. Entonces, ese tipo de condiciones no se puede decir que ayudan al desarrollo del fútbol salvadoreño, y que ahora vengan y me digan a mí que David Dóniga no sirve cuando la materia prima, los jugadores desafortunadamente no tienen el nivel que se necesita. Y si no me cree, ¿por qué cuando jugadores salvadoreños han llegado a fútbol de primer nivel de la Major League Soccer, ojo que no estoy hablando de Europa, estoy hablando del fútbol estadounidense, no han rendido? ¿Por qué? Porque no tienen la condición física. El Chele Pacheco, Alfredo Pacheco, que en paz descanse, lo dijo. Tuvo que primero acoplarse al fútbol estadounidense y acoplarse a la manera en que se trabaja. ¿Por qué? Porque se trabajaba en el Chicago Fire. Cuando él estuvo en el Chicago Fire y Carlos de los Cobos fue el técnico de ese equipo, él tuvo que acostumbrarse a eso, a trabajar de verdad. Darwin Serén estuvo aquí también en la Major League Soccer. Uno de los jugadores que ha destacado en el fútbol salvadoreño, pero son contados. Pero los demás, ¿dónde están? En la USL Championships, que es la segunda división del fútbol estadounidense. ¿Cómo se maneja el fútbol estadounidense? Está la Major League Soccer, USL Championship, USL y MLS Next Pro. Así se dividen las diferentes divisiones en orden cronológico del fútbol estadounidense. Y todos trabajan. Pero el nivel es superior. Les voy a mencionar el caso de Fito Zelaya. Fito Zelaya llega al LAFC cuando Carlos Vela recién había llegado y era el jugador franquicia del equipo californiano, y no pegó. ¿Por qué? Por la condición física, por el trabajo. El fútbol salvador, hay jugadores, ojo, que no están acostumbrados a trabajar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no trabaja bien el fútbol salvadoreño. Entonces, cuando llegan a fútbol profesional, no pegan, por mucha calidad que puedan tener. Pero desafortunadamente el rodaje, eso que te da jugar en una liga internacional, no lo tienen. ¿Por qué? Por la condición física. Porque no están acostumbrados a trabajar. Un caso reciente, Leo Mengíbar. Llegó a la Liga Deportiva Alajuelense.
pero no fue titular. ¿Por qué? Por lo mismo. Pregúntenle a cualquier tico. El jugador podrá tener una gran capacidad, podrá tener un gran talento, pero el talento, yo lo dije una vez, es como que agarres un carbón y lo quieras convertir en diamante. Para eso tienes que trabajarlo, hay que limpiarlo, pulirlo para que brille como diamante. Igual es el caso de un futbolista. ¿Por qué ha triunfado Nicaragua? Porque está trabajando desde bases. ¿Por qué ha triunfado Costa Rica? Por lo mismo. Si a nivel de clubes están bien, a nivel de selección, desafortunadamente Costa Rica, por muchas razones, ha perdido esa hegemonía que tenía. La historia la tiene, pero en este momento los resultados no se le dan. Igual el fútbol hondureño. Pero hay más trabajo. Los jugadores se van al extranjero, pegan. El futbolista salvadoreño no. Y que ahora venga alguien y me diga que David Dóniga no sirve como técnico, por favor. Mire, yo no culpo a David Dóniga que ya no quiera dar entrevistas, porque se ha escuchado una de idioteces, perdone la expresión, que realmente molestan. Molestaban de que en el fútbol nicaragüense, que en el fútbol salvadoreño no habían técnicos nacionales en el cuerpo técnico de la selección nacional. Misael Alfaro, uno de los mejores porteros que ha tenido El Salvador, técnico ahora, está trabajando con los porteros de la selección nacional. Para mí, eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque hay gente capacitada. Hay otros que dicen, hay que quitar a David Dóniga y pongamos a Jorge El Zarco Rodríguez. Mire, con todo respeto, le puedo decir yo, y esto no es nuevo, lo he dicho siempre, El Zarco Rodríguez no está para dirigir la selección nacional. Por lo que usted quiera. No es ni Pep Guardiola. ¿Por qué? Porque el problema de la selección nacional de El Salvador no es el técnico. Es el nivel de los jugadores. Desafortunadamente es una realidad. Si los jugadores tuvieran las condiciones para trabajar con profesionales dirigiéndolos, yo le digo que sería otra canción la que estaríamos cantando en este momento. Pero no lo es. Entonces tenemos que ver a Panamá, a Costa Rica, a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala, por encima del fútbol salvadoreño. Y esa es nuestra realidad. Y que ahora venga gente, periodistas, que en su vida han dirigido, que nunca han jugado fútbol. Mire, y lo digo con todo respeto, Quique Iraeta es el único que yo conozco que ha dirigido el fútbol que jugó en mis tiempos. Quique Iraeta, trabajando en Canal 4, él jugó en el Alianza. Roberto Bundio, lo trajeron de Argentina, su papá Gregorio Bundio dirigió a la selección, la clasificó al Mundial, pero don Hernán Carrasco Vivanco fue quien dirigió a la selección en el Mundial del 70. Roberto Bundio jugó un partido con el Águila y no volvió a jugar nunca más. ¿Qué significa eso? Que no se puede hablar si no hay experiencia. No se puede hablar. Hay algunos futbolistas que se han convertido ahora en comentaristas. Mi respeto. Adrián de la Cruz, uno de ellos a quien yo le creo. Pero paremos de contar. De ahí, dejen trabajar. Dejen trabajar a los que saben. Y no asuman que porque están detrás de un micrófono, eso les da la autoridad para criticar. Autoridad para criticar sería que tú tengas licencia A de técnico de fútbol. Entonces podemos hablar, le podrías decir al técnico de la selección nacional, ahora sí podemos hablar de planteamientos técnicos o tácticos. Pero sin eso, sin la experiencia, no creo. Mire, David Dóniga es un buen técnico. Desafortunadamente la materia prima no es la mejor. Hay que dejarlo trabajar.
Eso es lo que este humilde servidor piensa. No hay que abusar del micrófono. Porque no porque te escuches bonito vas a decir la verdad. Porque no por gritar te vas a escuchar mejor. Porque para hablar hay que saber. No hay que buscar protagonismo. Esa es la realidad del fútbol. Mire, para cerrar les cuento que la programación, como ya lo había dicho en el programa anterior, noviembre 14 en el Estadio Nacional se viene el Costa Rica-Panamá, el Jamaica-Estados Unidos, y el 18 de noviembre se jugarán los partidos de vuelta en esas series. Noviembre 15 en el Estadio Dr. Franklin Exet, Surinam se enfrenta a Canadá, y en el Estadio Francisco Morazán, Honduras se enfrenta a la selección de México. Los partidos de vuelta de esas series se van a disputar el 19 de noviembre. Mire, eso es lo que traía para ustedes en los deportes. Pase un feliz fin de semana. Recuerde, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones desde allá arriba. Un abrazo para usted. Yo soy Saúl Salguero y esto es Un Poco de Todo.